Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Emir. Esta semana les voy a hablar de los libros que leí en el mes de enero, como para empezar a ponerme al día con mis resúmenes de lecturas. Y en el mes de enero leí 6 historias. Las primeras 3 de las que les voy a hablar son ficción histórica. Son 3 libros que yo elegí para mi club de lectura que decidí arrancar este año. Es un club de lectura donde yo propongo un género por cada mes y cada quien elige el libro que quiere leer, y el último sábado de cada mes nos juntamos en una charla virtual para conversar acerca de cómo fue la experiencia de cada uno con él o los libros que eligieron. Y es simplemente una charla entre conocidos, amigos, no es nada académico y es gratuito. Así que si alguien tiene ganas de sumarse, me escribe y les paso el link para el grupo de WhatsApp en el que estamos. Así que bueno, les voy a hablar primero de las 3 novelas históricas que yo leí justamente para la consigna de enero. Que fueron 3 libros porque, bueno, la ficción histórica es uno de mis géneros favoritos, así que no podía leer solamente uno. El primer libro que leí se llama The Sweetness of Water, de Nathan Harris. Esta es la novela debut de este autor, salió el año pasado y es por eso que todavía no está en español. Es una novela histórica que va sobre el final de la guerra civil en Estados Unidos. La historia arranca cuando un matrimonio está esperando a que su hijo vuelva de la guerra. Los soldados ya están volviendo al pueblo y ellos están a la espera de que su hijo eventualmente vuelva. Pero ¿qué pasa? Un día llega un soldado, el mejor amigo de su hijo, el hijo de una familia que vive en el campo de al lado de ellos. Ambas familias viven un poco alejadas del pueblo y este muchacho les trae malas noticias. Entonces a partir de ahí se disparan varias líneas argumentales. Por un lado tenemos la historia de la amistad entre estos dos vecinos, entre estos dos chicos que se criaron juntos y bueno, terminaron yendo a la guerra, pero ellos no eran solamente amigos, ellos eran más que amigos. Esa fue la parte de la sinopsis que a mí más me llamó la atención cuando me enteré que este libro salió el año pasado. Pero hay varias líneas argumentales. Por ejemplo, la familia de este soldado que sí volvió, que fue a llevar malas noticias, ellos tenían una plantación de algodón y de momento están en este conflicto porque se acaba de abolir la esclavitud. Entonces hay ex esclavos que están decidiendo irse de la plantación a buscar trabajo en otros lugares o simplemente se van. Y es justamente ahí donde entran en la historia 2 hermanos que deciden abandonar la plantación porque la intención de ellos es conseguirse otro trabajo, ganar dinero para después poder ir en busca de su madre, que la vendieron cuando ellos eran niños. Y estos 2 hermanos no van muy lejos porque acaban en el campo de al lado, en la familia de este soldado que no volvió, porque justamente el padre, para sobrellevar el duelo, decide empezar a trabajar el terreno en el que viven y donde nunca hizo nada. Entonces decide contratar a estos 2 hermanos y a partir de ahí se desatan varios conflictos, no solo entre ambas familias, sino para con el pueblo también, porque no está muy bien visto, digamos, que uno contrate a personas negras. O sea, básicamente estaba mal que vos los consideres iguales o dignos de pagarles el mismo salario que vos le pagarías a una persona blanca. Y el tema es que justamente la economía no es la mejor, hay muchos soldados que están volviendo y que darle trabajo a una persona negra por encima de estos soldados que encima fueron y pelearon por la patria no estaba muy bien visto. Y bueno, es una pincelada de ese momento de la historia, de esa época, desde sus aspectos sociocultural, económico, todo lo que vos quieras. El tema es que tiene el chisme suficiente para que vos quieras saber qué más va a pasar con esa familia, con las 2 familias, con estos hermanos. Y es interesante, es una muy buena historia, es un debut muy sólido, que está muy bien escrito, muy interesante.
Tiene una prosa así un poco bastante elaborada por momentos, pero bueno, yo creo que es elaborada, pero en realidad es una narrativa que se asemeja a la narrativa que había en los 1800, así que es una narrativa un poquito pesada, sobre todo, bueno, si la van a leer en inglés, pero me pareció interesante, no fue aburrida y la verdad es que me entretuvo, así que si les interesa conocer un poco sobre ese periodo en específico de la historia de este país en específico, este libro les va a ayudar, les va a entretener, no la van a pasar mal porque no es un mal libro y estoy interesado en lo que sea que este autor vaya a publicar de aquí en adelante. Después, el siguiente libro que leí fue La vida invisible de Eurídice Guzmán, escrito por Marta Batalla, supongo que así se pronuncia. Esta es una novela histórica que está ambientada en Brasil en los años 50 y que sigue la historia de dos hermanas. La vida de estas dos hermanas, ¿sí?, está enfocada en lo que es el matrimonio, en el matrimonio de cada una de ellas y cómo cada una encara el matrimonio con los valores de esa época y con lo que se esperaba de las mujeres en esa época, los estándares a los cuales tenían que llegar, las cosas por las que tenían que renunciar de ser necesario para llegar a ese ideal de esposa y madre y todo lo que se esperaba de las mujeres. Y es una historia muy, muy buena. La prosa es muy buena, la prosa es muy sencilla, es muy irónica, es muy crítica. Envidio la prosa de esta mujer, honestamente. Eso fue lo que me pasaba mientras leía, era como, ¿por qué no puedo escribir yo así? Y lo que más me gustó también de esta historia es que, más allá de que las protagonistas son estas dos hermanas, ¿no?, los lugares en los que cada una de ellas viven son los protagonistas también. No solo el barrio, no solo la ciudad, sino también los vecinos. Cada una de la gente que les rodea y que las ve todos los días tienen su desarrollo y en general, juntando todo, es como una pincelada de la sociedad en general, como que cada uno cumple un rol en específico como para que vos vayas entendiendo cuál era la realidad social en ese momento. Y la verdad es que me pareció buenísima la historia, buenísima por cómo está contada, por cómo está narrada, la prosa y cómo todo esto la autora se las ingenió para meter en un libro que debe tener, ¿cuánto?, 200 páginas quizás. Lo lees en 2 días, está genial. La verdad es que aplaudo muchísimo a esta autora, un descubrimiento realmente de una historia que encima yo la tenía en lista hace muchísimo tiempo y nunca le daba chance, no sé por qué. Esta fue la primera novela que publicó la autora y tiene otra que salió en el 2018 pero que todavía no está ni en español ni en inglés como para que la pueda leer, así que espero que eventualmente alguna editorial, sobre todo Cis Barral, se ponga las pilas y la saque, porque quiero leer otra vez a esta autora, quiero ver qué es lo que sacó. Y la última novela histórica que leí fue Pachinko de Min Jin Lee. Es una novela que tuvo mucho éxito desde que fue publicada, pero ahora tuvo un nuevo resurgimiento porque, bueno, creo que está por salir la serie de televisión. Entonces tuvo como un segundo auge en toda la comunidad lectora y decidí leerla y me gustó mucho. Es una historia, es una saga familiar que abarca como 3 generaciones de una familia y arranca en Corea, sí, con este matrimonio bastante pobre, honestamente, que tienen una hija y al poco tiempo de nacer la hija, el padre de la familia muere. Entonces, bueno, quedan solamente la madre y la hija como protagonistas. El ingreso de dinero de estas dos mujeres es alquilando las habitaciones de la casa, como si fuera una pensión, ¿sí? Es como alquilan a hombres que van y pasan la noche o que están de paso por el pueblo o lo que sea, y bueno, ellas tienen esta pensión. Cuando la hija crece, conoce a un muchacho en el muelle, se enamora, empiezan a tener una relación y ella queda embarazada. Cuando ella se lo comunica, este tipo le dice que él está casado
pero que él se va a hacer cargo del hijo y que no pasa nada, pero que él jamás se va a casar con ella. Y ella, por supuesto, no quiere saber nada porque, bueno, honor y todas esas cosas que son bastante importantes para la mujer en esa época. Y justo da la casualidad de que, bueno, conocen a un ministro que está parando en la casa de ellas y él decide acceder a casarse con ella y que se va a hacer cargo de ese hijo por más que no sea de él. Y él estaba de paso, se estaba yendo a Japón, entonces él decide irse con ella y ella va con él a empezar una nueva vida allá en Japón. A partir de ahí, bueno, se dispara toda la historia y todo lo que tenga que ver con las demás generaciones. Lo importante acá sí, o bueno, no sé si lo importante, pero quizás sí el tema principal, que es el que atraviesa toda la novela y todas estas generaciones, es el contexto histórico. Así que es ahí en donde a mí me llamó mucho la atención este libro en general, porque yo poco sé honestamente de historia asiática y este libro tiene como eje la colonización de Corea por parte de Japón, y es algo que yo no sabía que pasó honestamente. Entonces, este libro lo que hace es contarnos el impacto que tuvo, ¿sí?, la ocupación de Corea por parte de Japón, no solo en el aspecto cultural, sino con todo el racismo, lo que eso devino, distintos tipos de impactos, pero haciendo mucha énfasis en el impacto que esto tuvo en la psiquis de los personajes, ¿sí? Cómo el racismo hizo mella en ellos y cómo cada uno va a encararlo de una forma distinta, ¿sí? Las motivaciones de cada uno, las decisiones que toman, las situaciones en las que se encuentran y de las que no pueden salir, o las decisiones o los lugares en los que deciden meterse. O sea, todo está relacionado con eso, con el racismo, con la historia, con las consecuencias de la ocupación. Me pareció, bueno, todo era novedad para mí. La verdad es que honestamente me pareció interesante desde ese punto de vista, y es muy entretenido como historia, porque bueno, en todas las novelas de sagas familiares está esta cuestión de conocer todo el drama de una familia a lo largo de generaciones, y eso fue bastante interesante. Sí debo admitir que la segunda parte de la novela no es tan interesante como la primera parte. Tiene sus momentos, sí, es como que hay momentos en donde te enganchas más, hay momentos en donde la historia se enfoca en un personaje que te da igual hasta que volvemos a los que realmente me interesaban. Hay de todo un poco, es una historia muy extensa y que tiene pero una infinidad de temas y análisis que vos podés llegar a hacer de cada personaje o de cada línea o de cada arco que empieza y cierra en determinados puntos de la historia. Es un libro muy para analizarlo por partes, porque hay mucho para sacar de ello, que quizás en una primera leída, más encima yo que no poco conocía, es como que me quedo con el impacto de asimilar una historia que no conocía, para después recién poder decir, bueno, a ver qué análisis puedo hacer de esto, qué saco, qué no saco, con qué perspectiva lo miro, porque es la única que conozco encima de momento. Es muy interesante. Abre líneas de investigación durante y después que vos terminás de leer la historia. Y eso es lo que me gusta cuando un libro me da ganas de querer saber más sobre algo y te encariñas con los personajes. Por más que algunos te caigan mejor que otros y tal, lo seguiste por muchísimos años. Hay una muerte que no es que me dolió por el personaje en sí, pero sí me dolió por todo lo que yo ya conocía de ese personaje y por la muerte, cómo es presentada, impacta cómo vos te enterás. Es un libro, o sea, hasta ahora todavía tengo el recuerdo de cómo yo quedé choqueado. Encima yo cuando leo soy muy teatral, me río fuerte, me asusto, me largo a llorar, es como que... Y todavía me acuerdo cuando me entero de esa muerte, mi novio estaba al lado y yo hago... Y él no sabía qué pasó, qué te pasa. Y yo, se murió alguien. Él no entendía nada. Pero bueno, recuerdo eso de la historia. Y
Y nada, fue una experiencia interesante, fue una historia interesante. Me gustó. Tengo ganas de ver la serie, a ver qué hacen, porque hay tanto para meter en una serie de un libro donde pasan tantas cosas. Así que fue una buena experiencia. Me gustó, sí, le puse un 3 de 5. El siguiente libro que leí fue The Dragon Republic, de R.F. Kuang. No puedo hablar mucho de este libro porque es el segundo libro de una trilogía. El primer libro es The Poppy War, es una trilogía de fantasía que va sobre una huérfana de guerra que, para evitar que la casen con un tipo, decide entrar a un colegio militar hasta que se desata la guerra. Todo esto es en el libro número 1. Aquí en el libro número 2, la guerra sigue siendo el tema principal de toda esta trilogía. Acá hay un enfoque más a lo que es la guerra, una guerra civil, pero guerra al fin y al cabo. Mucha charla, mucha estrategia, mucha planeación, mucha traición, mucho buscar aliados, mucho eso. La verdad es que esta saga me cuesta un poco articular qué es lo que me pasa con esta saga de una forma coherente, porque si no yo tendría que sentarme acá y simplemente decir es lo mejor que me pasó, está muy bien escrita, estoy fanatizado, y más de eso no puedo hacer. Simplemente decirles que si están con ganas de leer fantasía, con un setting quizás un poco distinto a lo que conocemos, este es un setting que está inspirado en una historia asiática y que tiene un sistema de magia que no es tan magia porque tiene mucho que ver con una cuestión religiosa, shamanism, pero que es al mismo tiempo genial. Y hasta acá nomás, porque si no me voy a empezar a decir simplemente incoherencias. En fin, esta trilogía ténganla en cuenta si tienen ganas de leer algo de buena fantasía. Tómenlo como de quien viene, una persona que lee poca fantasía, pero sé darme cuenta cuando estoy frente a algo importante. El siguiente libro que leí fue Darius el Grande no está bien, de Adib Khorram. Esta es una novela juvenil que va sobre un muchacho que la está pasando bastante mal en la actualidad porque está en un conflicto constante con el no poder encajar, ¿sí? Con su familia, con el afuera. Está en esta encrucijada, en este lugar incómodo del no sentirse parte, que gran parte viene relacionado a su herencia cultural, ¿sí? Su papá es blanco, su mamá es iraní y él siente que no puede ser ni uno ni lo otro de una buena forma. Entonces esta es una de esas historias que va sobre un viaje que gracias a la trama surge y tenemos que viajar todos a Irán con la familia. Y esto es como un viaje de autodescubrimiento para con el personaje, como para hacer las paces con su cultura, con su familia, con las diferencias, con el lugar en el que está, con el lugar en el que le tocó estar. Y por más que ya conozcamos este trope, porque se lo puede aplicar a distintos tipos de temas y distintos tipos de enfoques, ya lo conocemos y está bueno porque siempre se lo reutiliza y como cualquier historia, siempre va a depender de quién lo escriba y cómo lo escriba. El tema es que mi problema con este libro fue que está muy mal escrito. La construcción de las escenas, la construcción del argumento, la construcción de los personajes, los conflictos de los personajes, la forma en la que intenta abordarlos, la forma en la que intenta crear conflicto es muy... no sé si la palabra es principiante, pero sí muy de... no, esto cómo se le pasó esto a mucha gente. Porque esto pasa por mucha gente hasta llegar a un producto final. Y es eso, simplemente, ¿viste? Cuando sentís este libro es malo. Y una cosa es el libro como estructura y todo eso. La prosa también es mala. Como que intenta demasiado al punto de que es un poquito cringy, ¿viste? Y una cosa es
descubrirte en ese lugar de, bueno, este es otro de esos libros en donde no entendés por qué a la gente le está gustando o sos la minoría. ¿Qué pasa? Rara vez me pasa porque yo tiendo a ser la mayoría, yo tiendo a disfrutar eso que a todo el mundo le gusta, pero sí, de vez en cuando me ha pasado esto de estar del otro lado. Y es como que después me ponía a pensar, ¿realmente debería decir que no me gustó? Porque es como que llegó un punto de leer tantas reseñas en donde sentía que se hacía tanto énfasis en la representación de la cultura, en la representación de este tipo de personajes con este tipo de conflictos y tal, que es algo poco común, que es algo que pocas veces se ha visto, si es que se ha visto siquiera, y que ha llegado a tal punto de alcance, ¿sí? Con una editorial importante, con una gran audiencia, que se ha empezado a traducir y tal. Y es como que siento que yo debería enfocarme en eso y no en la historia espantosa que está detrás. Es como si fuera que tengo que simplemente aceptarlo por la representación que tiene. Y porque es lo que tenemos de momento y porque hay que elevarlo de alguna forma. Y es como que eso me ha hecho pensar, ¿realmente no lo estoy valorando por una cuestión de privilegio? Pero al mismo tiempo no me puedo sacudirle esta realidad de que el libro es malo. Y estaba como muy conflictuado, estoy muy conflictuado con esta historia. Es como que está ahí. Quizás cada quien después va y se forma su propia opinión. Aquí yo no estoy alentando para que no lo compren o no lo lean, simplemente es contarles, esta fue mi experiencia. Aparentemente hay más gente que lo está experimentando de otra forma. Vayan y fíjense cuál es la experiencia de ustedes. Yo estoy como repensando todavía la mía. Bueno, y el último libro que leí fue You Brought Me the Ocean, de Alex Sánchez y Julie Mar. Es una historia que me llamó la atención porque iba sobre un muchacho que descubría que era un superhéroe. Dije, vamos a ver qué tal. Justamente el protagonista es un adolescente que al principio del libro está atravesado por tres conflictos. Por un lado, tenemos que él quiere irse a estudiar a una ciudad, a Miami, pero su madre no quiere saber nada con que él se vaya. Por otro lado tenemos este conflicto de él queriendo salir del closet y no puede porque su mejor amiga de repente está enamorada de él. Y después tenemos el otro conflicto que es de él descubriendo que puede hacer cosas que no son normales. Y es ahí en donde entra en juego el interés romántico, que es otro muchacho que es con el que él va a hablar de estas cosas. Es una novela gráfica muy mala, muy genérica, con personajes muy tarados, con un argumento que da vergüenza ajena cómo lo han ejecutado, en donde secuencias enteras de acción transcurren en paneles y no en páginas. O sea, es una de esas novelas gráficas. Vos te das cuenta cuando te estás por meter en una de esas novelas gráficas con problemas en el ritmo, cuando a las primeras 4 o 5 páginas, pero hay veces que uno sigue porque las novelas gráficas se leen rápido, quiere saber qué va a pasar, cómo va a terminar, o quizás el arte es interesante. Tampoco puedo afirmar que las ilustraciones sean buenas y o agradables. Honestamente es un libro que no me gustó. Así de plano te digo, no, el libro no me gustó. Entiendo cuál era la intención, la idea, pero lo ejecutaron mal. ¿Qué se le va a hacer? No. Así que bueno, esos fueron todos los libros que leí en el mes de enero. Espero que les haya gustado. Les doy muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Les estoy leyendo en los comentarios y nos estamos viendo en el próximo video, que seguramente va a ser mi resumen de lecturas del mes de febrero. Cuídense y nos vemos la próxima.